Nombre a la masacre de las bananeras es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista. Yo voy a trabajar para que esto que ha sido un privilegio para mí sea un derecho para todas las personas. Hicimos hasta programas para enaltecer a los maestros como Francisco el Matemático. Hay que derrotar a los mismos con las mismas. Como sanguijuela por alcantarilla. Le van abriendo al país es el camino peligrosísimo del castrochavismo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que nos están viendo hasta ahora conectados a nuestro programa. Y pues con Juli, mi nombre es Jonathan, vamos a tratar un tema hoy, políticos como nos gustan. Hablemos de lo que está pasando en el país y lo que ha pasado durante tanto tiempo en la historia de Colombia, que es que hemos sido gobernados por las mismas, con los mismos. ¿Es así o no es así, Julio? Primero que todo, muy buenas para todos los buenos y todas las buenas, que deben de ser 3 o 4. Mi libretica y yo, que me va a acompañar, espero muchas veces en este programa, los saludamos. Y sí, mano, hemos tenido muchísima cantidad de mismos y mismas mismeando con nosotros, y vamos entonces a conversar un poquito, a ver si logran informarse de 2 o 3 y no tan por ellos. Pues sí, la idea es que conozcamos entonces cómo fue que llegamos a estar gobernados por los mismos con las mismas. O sea, ¿eso ha sido de hace poco tiempo o ha sido de hace 50, 60 años? Bueno, el asunto es que lo político siempre está insertado en un contexto más macro, ¿cierto? Entonces vamos a remontarnos, vamos a ir rebobinando hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no nos vamos pues tan lejos, si no me haga pues esa cara, vámonos solo hasta la Guerra Fría. Resulta que en la Guerra Fría, posterior a la Guerra Mundial, cuando ya se habían dado unos bandos, que se habían hecho unas alianzas, en la Guerra Fría esas alianzas se destruyen, entonces queda en un lado la superpotencia Gringolandia y en el otro lado queda la Unión Soviética. Resulta que la Guerra Fría tiene un asunto muy especial. No, como ya están las bombas atómicas, entonces no se puede ir a matar directamente, pues porque se acaba la gracia, ¿no? Te maté todos los tuyos, te mataron todos los míos y ya no hay gente en este planeta. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se metieron la mano al drill y empezaron a financiar conflictos internos dentro de los países, ¿cierto? En ese momento se aparece algo que se llama la derecha y la izquierda, así queda bien marcado, ¿sí? Derecha representada entonces por Gringolandia e izquierda representada por la Unión Soviética, que eso nos dan dos formas de gobernar. Por un lado, nos hace gobernar desde la derecha con el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje habla entonces de tener muchísimo, 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 muchísimo y acumular. Y la izquierda habla entonces del socialismo, no hay capital privado, todo debe ser del Estado, financiado pues de esa manera. Con la aparición de derecha e izquierda, entonces se financia el conflicto colombiano. Gracias a ellos, pues nos armamos esta guerrita tan bonita desde hace 50 años. Y entonces nos quedó aquí metido en la cabeza. Resulta que el capitalismo, en cabeza de Estados Unidos, pues en este lado del mundo, por estar tan cerquita, siempre ha tenido el poder. Y ha estado financiando a un grupo de políticos que se ha venido decantando y ha estado generación tras generación durante muchísimo tiempo. Lo mal llamado derecha, que es una forma de mirar. Y ahí, bueno, entonces han puesto presidentes, han puesto ministros, han puesto senadores, parlamentarios y demás. Y digamos que aquí de este lado se ha venido desglosando una cantidad de partidos políticos. Entonces, de aquí los dos por excelencia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, tradicionales, viejos, pues la materialización de los mismos con las mismas. O sea que los dos, tanto liberal como conservador, vendrían a ser parte de esta Lo que derecha. pasa es que los liberales lograron rayar por allá en un momento cuando se estaban constituyendo, pero después siempre han venido acá, además porque ellos en una época empezaron a gobernar juntos con lo que llamaron el Frente Nacional. Y se han venido rotando, hasta antes del Álvaro Uribe se estuvieron rotando las presidencias. Gobierna tú, no, gobierna tú. Y yo te pongo ministros, te pongo senadores, te pongo congresistas y bueno, ahí nos vamos yendo. Más o menos lo que funciona es que no se tiran tan duro en el tiempo de elecciones
porque ya saben que uno va a quedar presidente y los otros van a ocupar, bien sea del otro partido o de su mismo partido, se distribuyen los diferentes cargos, ministerios y todo eso. Y los medios ahí tenían un poder muy grande, porque entonces cuando hacían debates y demás, no le daban sino cabida a estos dos, y no permitían que los otros partidos nacientes, por ejemplo, estuvieran en los debates. Por ejemplo, yo me acuerdo de una donde están Pastrana y Samper debatiendo y se les mete Navarro recién constituidos como partidos, y bueno, ¿y a mí por qué no me metieron? Les tocó mochar así de una, que porque se les había metido, imagínense. Bueno, o sea que, espérame, antes de que operaran pues como los diferentes partidos, yo creo que tiene que ver también con la Constitución, ¿sí? Porque la Constitución de 1991 ya le dio cabida más fácil a constituir otros partidos y unas formas de participación de ellos también. muy posiblemente. Pero antes no había sino estos dos partidos, más que nada. Con la llegada de Álvaro Uribe y todo el fenómeno que él tiene, entonces empiezan a aparecer una serie de partidos. Entonces nos aparece el partido de la U, que fue su primer partido, que así él le duela, es partido de la U, no por otra cosa distinta que sea el partido de Uribe, y que después se lo robó Santos, Pailander. Luego de eso, entonces nos apareció también Cambio Radical, y nos apareció el Puro Centro Democrático, que es el partido de los mortífagos, donde el señor Tenebroso pues tiene todo su escuadrón, y ahí tenemos como una buena radiografía de quiénes son esos mismos con las mismas. Pero les traje un montón de daticos. Primero me voy a intentar hacer entender cómo esto afecta a la manera de gobernar. Cambio Radical, que es tal vez el que más maquinarias tiene 55 maquinarias políticas alrededor del actual candidato Vargas Lleras. De esas 55 tenemos, ya les voy a dar el dato, 23 investigados o condenados por corrupción. Lo más triste es que ellos son los que ponen, los que ponen gobernantes. ¿Qué quiere decir maquinaria, Juli? Quiere decir, como a mi modo de verlo, una especie de personajes que tienen caciques prácticamente de la política, que tienen sus grupos de votantes ya prácticamente comprados, basado en contratos y en dineros que les van a dar luego cuando estén gobernando esas personas que eligen, que apoyan. Vamos a intentar dar como un ejemplo patente para que lo puedan coger. Resulta que uno de estas maquinarias es un alcalde o un gobernador. Resulta que la gente que tiene ahí, para poder tenerla ahí a su alrededor, ese gobernador, ese alcalde, le dice a su gente, bueno, me va a votar por esta persona, me va a conseguir esta cantidad de votos, y cuando haya campañas y se vengan, me va a llevar un montón de gente. Yo le pongo los buses y le doy la plata también para que compre votos. Entonces se vuelve una maquinaria, porque yo tengo un puesto grande donde puedo tener mi gente, pero esa gente tiene que votar y se nos va yendo, pues. Entonces podrán pensar, el alcalde pone una subsecretaría, la subsecretaría necesita un montón de gente, ese montón de gente tiene asistentes y demás, esos son muchos votos. Muy bien. Antes de que continúes, quería que me confirmaras lo siguiente. Estos partidos son los que han gobernado Colombia. Bueno, entonces lo que pasa es que los que han gobernado Colombia hasta antes de Álvaro Uribe son estos dos. Pero cuando llegó mi querido señor Tenebroso, pues cambió el panorama, le quitó el poder, y entonces empezaron a salir estos tres. ¿Qué hicieron toda esta gente? Salieron en desbandada. Por ejemplo, la mayoría de la gente de acá salió en desbandada para acá. Incluso ellos dicen que son los que tienen la bandera de los verdaderos conservadores. Y el Partido Liberal, bueno, salieron para acá y algunos para acá. O sea que ellos han ocupado los puestos de poder. Efectivamente. De este lado, que podríamos llamar izquierda o más social, ¿qué hay acá? Bueno, el problema con la izquierda en este país es que como estábamos tan cerca de Estados Unidos, esa peleita aquí en este lado se perdió. ¿Cómo se perdió? Nunca han estado en el poder. Nadie dice que hubiesen sido buenos o malos, solo que nunca les ha tocado gobernar. Entonces ahora sí, aparte de Cambio Radical y sus 55 maquinarias, además una gran parte de ellas investigadas por corrupción y por malos manejos, ¿qué otros datos tienes de estos otros partidos? Muy bien. Puro Centro Democrático. Tenemos aspirantes al Senado 56.
De esos 56 tenemos 56 al Senado y 82 a la Cámara. En total son 138. De esos 138 tenemos investigados, destituidos o herederos de investigación o de herederos de políticos que han sido investigados o condenados, tenemos 17. 17 17. investigados. El Partido Conservador, 36 a Senado y 60 a Cámara, con un total de 96. De esos 96, investigados, destituidos o herederos de políticos investigados o condenados, tenemos 18. Del Partido Liberal, del Partido Liberal tenemos para Senado 26 y para Cámara 83, para un total de 109. Y de esos 109, condenados, aquí hay condenados, investigados y herederos de investigados y condenados, tenemos un total de 25. Eso es mucha gente. El Partido de las Maquinarias, Cambio Radical, tenemos 39 al Senado, 78 al Congreso, a la Cámara de Representantes, para un total de 117. De esos 117, investigados, destituidos y herederos de investigados y condenados, tenemos un total de 36. 36. Llevan todas las palmas, bravísimo. Pero entonces esto es muy preocupante. Lo que tú quieres contarnos con esto es que todas estas personas están siendo candidatas para las próximas elecciones Le que voy van a a ser dar en marzo. el datico del Partido de la U y le doy el consolidado total. Pero vamos al Partido de la U. Partido de la U, al Senado 30, a la Cámara 58, para un total de 88, de los cuales condenados, investigados o herederos de políticos de la misma calaña, un total de 25. Gente, les voy a dar el dato exacto. De estos partidos, de los 548 que se están lanzando, 121 de 548 se están lanzando y 121 están investigados, condenados o son herederos de condenados o investigados. O sea que el panorama es grave. Claro, 121, muchísima Es gente. más del 20%. Solo de ellos. Bueno, Julián, pero es que ya me puse más serio porque esto realmente es preocupante. ¿Te asustó? Porque el problema de esto no es que ellos estén siendo candidatos, sino que tienen las suficientes maquinarias para llegar nuevamente al poder. O sea que, en últimas, ¿cómo se puede uno librar de que ellos lleguen y sigan ocupando estos puestos? Conociéndolos, si uno hace el esfuerzo de informarse y conocerlos, se da cuenta quiénes son y no votas por ellos. Ah, no, entonces acá lo que vamos a abrir es un capítulo en el que hablemos de quiénes son estos mismos con las mismas, porque ya vemos, con ese historial, con, digamos, con la evidencia también social, porque si estos han sido los que han estado en el poder y tenemos el país que tenemos todavía con tanta desigualdad, con tantas injusticias, pues deberíamos estar más alertas para no seguir votando por los mismos con las mismas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las joyitas que hay en este cartel de 121 investigaciones? 121 son tan difíciles de poner en un solo video y nosotros nos tiramos muchísimo tiempo. Vamos a traer una cantidad pequeña, los más representativos, esos que suenan más. Los iconos. ¿Qué es lo más triste? ¿Qué es los que más tienen posibilidades de ser electos? Vamos a hablar de uno de cada partido. No, vamos a hablar de 7 personajes que van a estar distribuidos entre algunos de estos partidos. 7, 8, algo así. Vamos a ver, ¿con cuál empezamos? Empecemos con el señor tenebroso. ¿Quién? No puede ser el señor tenebroso. Ah, él es candidato, claro. Claro. Él es candidato. El señor tenebroso que en este momento tiene llorando a sus copartidarios. Resulta que el señor tenebroso en la vez pasada decidió, porque como él decide en el puro centro democrático y los demás solo se limitan a decir que Uribe es bueno, Uribe es bello, no es libertad. Olvídate de ellos.
Resulta que él dijo, no, ahora no les presto mis votos, ¿cómo les parece? Ahora yo me consigo mis votos y ustedes miren a ver cómo me consiguen los suyos. Ah, pero entonces, espere, yo le explico un poco a los que no entendieron qué fue lo que pasó ahí. Lo que pasa es que al Senado, pues uno puede votar, o Congreso, pues uno podría estar votando solo por el partido. Y así fue que en las pasadas elecciones Centro Democrático arrasó en las elecciones porque solo la gente tenía que votar Centro Democrático. Entonces, la mayoría de votos no fueron solo para Álvaro Uribe porque no había que marcar a Álvaro Uribe, el señor tenebroso, sino que a todo el resto de personas que lo acompañaban ahí como seguían en la lista, casi que sin conocerlos, tuvieron su curul. Ajá. Ahorita hablamos de casos representativos, gente, unos personajes que no dice. Bueno, pero entonces él ya no quiere seguir en esa misma tónica, ya hay que votar por, o sea, los que quieren votar por este partido, tendrían que votar el partido y el número del candidato. Ajá. Muy bien. Ujú. Entonces, vean, les vamos a contar más o menos el prontuario del señor tenebroso. Aparte, pues, de que intentó matar a Harry Potter muchas veces, imagínense que tuvo un montón de escándalos durante su presidencia. Primer escándalo, la chuzada, el chuzador Álvaro Uribe Vélez. Imagínense que cogió al DAS, que es El Departamento Administrativo de Seguridad. el Departamento Administrativo de Seguridad. Era porque lo tuvimos que desmantelar porque andaba por ahí de picarón, chuzando a la oposición, chuzando a los magistrados, chuzando a los periodistas y chuzando a los mismos del gobierno. Qué delirio de persecución tan grande, pero pues también lo entiendo. Todo el que hable mal de mí hay que tenerlo listo para mandarle a aquellos a V, a nosotros Álvaro Uribe. Muy bien. ¿Qué más en su prontuario? Siguiente en su prontuario, agroingreso seguro. Entonces resulta que a él le dio mucho pesar y le dijo a Uribito, hijito, tengo unos amiguitos muy pobres, necesito que les dé plata. Yo voy a inventarme una cosa para darle subsidios a los pobres y usted se los da los de plata. Y empezó a entregar todos los subsidios agrícolas a terratenientes y a grandes agricultores. Que no es lo mismo pensar en un pequeño agricultor que era el que necesitaba el subsidio, claro, los que tienen los latifunios listos para eso. Claro. Sin contar con los ganaderos y claro, su propio ubérrimo que también recibió un subsidio para poder organizar unas cositas de la finquita, que maluco. Bueno, Tercero, falsos positivos. Resulta que, esos son los que más me indignan. sí, no me indigna, pues cómo. Sí, gracias a ellos es que tenemos al actual presidente, ¿no? Y que con esa política fue que él nos dijo que lo eligiéramos. Nos dijo, voten por Santos, que eso es muy buena gente, y mentira que era un falso positivo. Ah, ya, ahora sí. Resulta que cuando él era el ministro de Justicia, que fue uno de los causantes, entonces entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, Te defienden. resulta que tuvimos 2.308 casos que aún permanecen en impunidad. 2.308 personas que aún no se sabe qué pasó con ellos, campesinos casi todos, que cogió el ejército y los mató para cumplir cuota, los vistieron como militares y los presentaron como si fueran guerrilleros. Siguiente, la invasión a Ecuador. No suficiente con acabar con este país, que dijeron, acabemos con Ecuador, pues también yo allá me meto cuando quiera y como quiera, ese Correa yo no le tengo miedo, y si allá me toca ir a matar a guerrilleros, voy, porque yo soy el rey del mundo, me imagino que crea ahí. Y resulta que el 1 de marzo de 2008 se metieron a Ecuador sin permisos y acabaron con un campamento guerrillero. Entonces dirán, bombardeado. Dirán, no, pues qué problema, hay guerrilleros, pero el problema es que a Ecuador no les gustó, como a nadie le va a gustar que se le metan a la casa. Y eso casi genera un incidente internacional con Ecuador y Venezuela, y eso es muy peligroso, porque eso puede desatar una guerra internacional, porque entonces Gringolandia se mete por un lado y se meten los que están pues del asunto socialista, se mete Rusia, se mete China, y eso nos puede llevar a una guerra. Casi se arma la tercera guerra Además, mundial. porque es muy delicado un manejo de eso, es casi como lo que hace Estados Unidos, metiéndose a cualquier país porque se siente con la obligación y con la autoridad para invadir y destruir. Y siempre está pues con los asuntos políticos detrás.
Y para ponerle un monito al pastel, imagínense que tuvimos 32.000 desaparecidos en sus 8 años de mandato. ¿Qué pasó con ellos? Nadie sabe. Pues uno puede salir de la casa y decir, no, no me gusta Uribe, salgo de la casa y no le gusta Uribe, entonces no vuelve a la casa. Así de sencillo. Bueno, entonces el señor Tenebroso nuevamente es candidato al Congreso, además porque él ya, a pesar de haber sido 8 años presidente, ya había sido gobernador de Antioquia, ya había Alcalde sido senador antes, entonces, y fuera de eso, faltó uno de los de las cosas más graves que hizo como senador, la ley 100, fue el ponente de la ley 100. Que nos acabó en salud. Entonces, digamos que es increíble que todavía tenga ansias de poder de seguir ahí, pues, digamos como encarnado y enraizado en el poder político. No nos vamos de él sin aclarar dos cositas. Uno, fue alcalde de Medellín y fue destituido. Y dos, Espera que es que puse desaparecidos y de pronto tergiversan el asunto. Fue un error, ¿sí? No es nada comparo. Entonces, bueno, primero entonces fue alcalde de Medellín y fue destituido, y segundo, era el que le daba los permisos a Pablo Escobar cuando era el director de la Aeronáutica Civil. Así que bueno. Siguiente. Entonces, Next. ¿quién Vámonos más? con su defensor a capa y espada, el gran godo José Obdulio Gaviria, youtuber. Ah, Resulta que José Obdulio, me imagino que también del Centro Democrático. claro, José Obdulio, lo primero que tiene es una familia muy bonita, porque claro, primo de Pablo Escobar Gaviria, gran mafioso de nuestro país y que está pues referenciado por lo que nos conocen en todas partes, así pues que es primo de un famoso, muy famoso, ¿cierto? Fue asesor de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe era gobernador, y tiene unas frases que me encantan. A ver. Primera, resulta que en Colombia no había un conflicto armado, según nuestro querido José Obdulio Gaviria. Claro, como eso implicaba tener que hacer una negociación de paz, él siempre sostuvo a capa y espada que aquí no había un conflicto armado. Eso eran unos cuantos revoltosos que ya los teníamos listos, pues, y que hace lo que el presidente diga, pues, y no hay más. Segunda frase que me encanta. Esos sindicalistas muertos desplazados no son tantos como dicen, No son son unos tantos. cuantos, 2 o 3, y yo les doy plática por la noche y con eso comen. Resulta que él decía que estaban alteradas las cifras. Y lo repitió y lo repitió y lo repitió. Claro, porque eso implicaba que nosotros tuviéramos muy mala imagen en el exterior cuando estaba el periodo de mandato de Álvaro Uribe. Quería maquillar todavía Claro. más el asunto. Es uno de los principales ideólogos de Álvaro Uribe Vélez y de todo el uribismo. Y resulta que cuando era columnista en El Tiempo, fue destituido en el año 2012, porque llegó y publicó una columna donde tenía un diálogo con alguien que se lo inventó. Alguien no existe. Me imagino que un usuario de Carulla, de los que le escriben a Álvaro Uribe seguramente. Y entonces lo destituyeron, pobrecito. Muy bien. Ahí tenía un programa en YouTube muy bueno, yo me río mucho cada que lo veo, es un gran comediante. Entonces, ese es otro de los mismos con las mismas. Otro de los mismos con las mismas, José Obdulio. ¿Quién más? ¿Quién más? Julio Elías Vidal. Eso suena a Así nadie. no lo conozco. Pero vamos a llamarlo Ñoñito. Ya. Resulta que Ñoñito Elías es nada más y nada menos que el hermanito de Ñoño Elías. Con Jocheto, al Senado, con Julio Elías, a la Cámara. Esta es la fuerza de la ñoño manía. Ñoñito, Ñoñito. Ñoñito Elías nos va a heredar, porque va a heredar la maquinaria, nada más y nada menos que 140.000 votos. Se va a elegir con la maquinaria política de su hermano, el Ñoño Elías. ¿Y qué hizo pues el ñoño? Que la gente diga, pues no quiero votar por el hermano o no conviene votar por el hermano. Bueno, resulta que nuestro Ñoño Elías es uno de los más untados con el caso de Odebrecht. Ya. Y resulta entonces que ha recibido muchísimas tajadas en términos de corrupción y ha permitido entonces que las empresas extranjeras pongan plática, y claro, cuando pone plática para elegir un gobernante, después le dice cómo tiene que gobernar, y así no se puede porque es en interés para la empresa y no para el Estado.
¿sabes de pronto qué partidos que se atrevía a darle una bala al ñoño? Claro, cómo no. Nuestro querido partido de la U. Qué ¿Cierto? belleza. Nuestro Gago Santos, Juan Manuel Santos, que es el líder natural, pues le vale 5 desde que le ponga votos y le ayude con maquinaria, y ahí lo va a seguir teniendo. Terrible. Siguiente. Usted sabe pronunciar mejor el apellido de mi querido anciano. Ah, el que vive durmiendo en el Senado. Sí, de pronto lo has Herlein. Roberto Gerlain. Resulta que Roberto Gerlain, dormido en el senador, imagínense que hace nada más y nada menos que 40 años durmiendo en el Senado. Yo no sé si es que la esposa, el esposo o los esposos, ninguno los extraña que duerma en la casa. Hablando de esposos y esposas, él no fue el que dijo que el sexo entre hombres era excremental. ¡Qué horror! Un catre compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental. Ay, qué miedo, hombre. Bueno. Excremental es estar 40 años en el Senado. Desde 1978 ha sido electo 8 veces. Imagínense. Aparte de eso, fue embajador ante la ONU en el gobierno de Misael Pastrana. Ustedes ponen un video de Andrés Pastrana Arango y está muy viejito, muy viejito. ¿Ustedes se imaginan cómo está de viejito Misael? Y este man estuvo trabajando con él. Ah, bueno, Misael es el papá de Andrés Pastrana. Es demasiada la vejez ahí. Yo no sé ese man cómo no se ha desvanecido en el aire, en las cenizas de su propia corrupción. Y bueno, está bien. Ese yo creo que es del Partido Conservador. Del Partido Conservador. Muy bien. Y tiene una maquinaria muy fuerte del Atlántico que dicen que ayudó a elegir a Belisario Betancourt. Es una clase de historia muy bonita. Dinosaurios. Exacto. O sea que hay un montón de gente que cada 4 años sigue votando. Imagínate. Debe ser los mismos de siempre. Sí. Siguiente. Bueno, siguiente. Arturo Char. Los Suena Char. ese apellido. Los Char. Resulta que los Char son la principal maquinaria de Germán Vargas Lleras y son los que le ponen todos los votos de la costa. Y son una casa gigante con un montón de gente a su alrededor, pero también donde su papá estaba en política, donde su hermano estaba en política. Entonces es hijo de Fauchar. Y para acá de ajustar, viven ganando y comiendo. Aparte de que son políticos, comen de cuenta de nosotros, porque son los dueños de Olímpica, son los dueños del Junior, de Barranquilla. Y bueno, y siguen poniendo cada que quieren sus políticos. Esta gran maquinaria que está intentando ponernos a Vargas Lleras va a ponernos a Arturo Char. Muy bien. La idea es entonces que no nos quedemos con los mismos, con las mismas. Esa es la idea. ¿Sí? Un último ejemplo, Juli. Nos quedan, deme 3 ejemplitos. 3. Wow. Bueno, 2 pues y nos vamos. Vamos a poner 2. Listo. María Fernanda Cabal. Ah. Yo no me puedo decir María Fernanda. Nuestra queridísima María Fernanda. María Fernanda, te amo. Eres la mejor comediante de este país. Porque él vive haciéndome bullying a mí. Ella es una de las que yo creo que entró al Congreso por la lista que tenía el Centro Democrático. Nadie las conocía, pero que vaya en Cholá. Ella estaba en Cámara y iba a dar el salto a Senado. Bueno, entonces va por el Centro Democrático. Entonces resulta que mi querida Chimortrufia, ¿sí? La senadora que está fuera de sus cabales, tiene un montón de frasecitas muy interesantes, ¿cierto? Estudien vagos, que no se lo gritó nada más y nada menos que a las víctimas del conflicto cuando estaban protestando. Las masacres de La Habanera es un mito, eso no pasó, aquí no me mató a nadie, bueno, eso fue una pelea, eso se dice pues hecho. Eso se lo inventó Gabo. Eso lo inventó Gabo. Y hablando de Gabo, entonces dice que nuestro premio Nobel y Fidel Castro están retorciendo juntos en el infierno, que tanto se inventa él y que harto que le ruegue a Dios que no exista el infierno para que no vaya para allá. Que la Unión Soviética aún existe como la ves pues y que es parte de la ONU. No puede ser. ¿Sí?
Y para acabar de mostrar que los soldados tienen que entrar a matar porque no son damas rosadas. El ejército se hizo para matar. Sí, eso es para matar gente. ¿Cuál vamos a mediar? No, bala primero y después se pregunta. Terrible. Resulta que nuestra querida de las frases inteligentes es esposa de José Félix Lafourcade. Y José Félix Lafourcade es el presidente de Fedegan, un gran ganadero. ¿Sí? Y claro, a pocas personas le conviene tan poquito que haya restitución de tierras como a los ganaderos. Resulta que entre él y ella han hecho todo lo posible para que el pobre campesino que lo sacaron a las malas vuelvan y le entreguen su tierra. Es decir, ese es su peor trabajo dentro de su vida política, siempre evitando que se les devuelvan las cositas. O sea, qué mala idea votar por esta mujer si lo que se quiere es defender a los campesinos. A mí me haría mucha falta para reírme, espero encontrarlo en otro programa, en los comentarios de la noche, pero sí, ojalá no esté con nosotros en el Senado. Muy bien. Un último ejemplo, Juli. Paloma San Basilio. Palomita. ¿Sí es San Basilio? No es San Basilio. ¿Cómo que no es San ¿Cómo se Basilio? llama? Ah, perdón, quítate las cositas. Pero es que si hoy se me le cambia el nombre a todos. Dirás Paloma Valencia. Paloma Valencia. Para los que no la conocen, ella llega a la tienda o a cualquier parte y empieza a hablarle hacia todo el mundo. Creo pues, porque así la he visto en todos los debates. Resulta que Ella es la que, espérenme, es la que tiene un cuadro de Uribe en su Claro, el cuadro del Sagrado Corazón de Uribe. El Sagrado Corazón de Uribe. Joder, qué fanática. Sí, ella sí es de, bueno, primero Uribe, después yo. Así de sencillo. Bueno, nuestra querida Paloma es la representación viva de cómo se le da el poder en este país. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, hija de un ex magistrado, hermana de un ministro, y es cuñada del hermano del expresidente Andrés Pastrana. Y para acabar de gustarnos tiene también perlitas por ahí. Entonces, ¿ella qué dice? No, vea, el problema que tenemos en el Cauca de poder distribuir bien las tierras, de tener bien a los indígenas, eso soluciona fácil. Échele por aquí cizalla esto, la mitad del Cauca para los indígenas y allá los tiramos y no pueden pasar para este lado y aquí el resto de la gente de bien, que no pueda estar aquí con los patirrajados. Así dice. Así nos dice nuestra querida Paloma. Muy bien, ella sí es familia politiquera de toda la vida. De toda la vida. ¿Cierto? Pero bueno, ahí está el panorama, está muy claro. Gracias, Juli, por haber investigado. Es algo que todo el mundo debería dominar, saber qué es lo que estamos votando cada 4 años, quiénes son los que se están aprovechando del poder político y que nos mantienen en una situación en la que el país no ha podido desarrollarse como debe, ¿cierto? Invitemos a nuestros oyentes a qué hacer con esto. Gente, la invitación de hoy es muy sencilla. No voten porque les digan, no es así el asunto. Siéntese, lea, no les cuesta nada leer e investigue. Todas las votaciones en Cámara, en Senado son públicas. Busque lo que a usted más le duela en la vida. Hombre, que me duelen mucho las víctimas. Y mire a ver cuánta gente votó en pro de que les dieran curules y cuántas no. Y ahí se van a dar cuenta cómo están votando estos senadores y estos representantes. Ahí se van a poder hacer un panorama y hacer su propia decisión por quién voto y por quién no. Buen consejo. Entonces, no siendo más, porque igual no nos podemos a quedar acá toda la noche, aunque habría tema para hablar de largo. Así vamos llegando al final entonces de nuestro programa El Ángulo y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Les pedimos, les aconsejamos, les solicitamos, les rogamos que nos sigan viendo y que compartan el video en sus redes sociales para que más personas, si esta información les pareció útil, la compartan, más personas les lleguen a ver y cambiemos el Senado este marzo que tenemos elecciones, no votemos por las mismas con los mismos. Yo también les ruego una vistica por el amor de Dios. Fue un placer estar con ustedes, un beso grande, chao chao y se me cuidan. Esto de hacer vlogs está bien bacano. El nombre a la masacre de las bananeras es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa
comunista. Yo voy a trabajar para que esto que ha sido un privilegio para mí sea un derecho para todas las personas. Hicimos hasta programas para enaltecer a los maestros como Francisco el Matemático. Hay que derrotar a los mismos con las mismas. Como sanguijuela por alcantarilla. Le van abriendo al país es el camino peligrosísimo del castrochavismo.